Bueno, pues creo que podemos empezar. Muy buenas tardes y bienvenidas a la última charla de este ciclo relacionado con la Revolución Copernicana. Agradecemos, como siempre, al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria la ayuda prestada para estas charlas, evidentemente a la sede universitaria por, una vez más, acoger un ciclo de este tipo, y bueno, y al Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, al que pertenecemos parte de los que formamos el equipo de Ciencias Planetarias. Bueno, en este ciclo hemos abordado la Revolución Copernicana desde un punto de vista histórico, con la revisión de algunos hechos que llevaron a la necesidad de plantearse un método racional para la solución de problemas reales, con la charla del doctor Barrado, desde un punto de vista científico, asomándonos a la revolución del descubrimiento de planetas extrasolares, ya imaginada por Giordano Bruno hace más de 4 siglos, de la mano de la doctora Villaver, hasta llegar a abordar la necesidad de aplicar la idea de método científico para librarnos de supersticiones y pseudociencias con el profesor Lurie. La conclusión de este ciclo pone necesariamente el foco en un punto de vista social e institucional, y el profesor Cuartero nos guiará en este esfuerzo. Decíamos la otra vez que el ser humano busca respuestas a su sufrimiento, al hecho de tener que morir y al sentido de su existencia. Y desde luego no es labor de la ciencia el decirle a las personas si hay o no vida después de la muerte, si tienen que creer o no en seres superiores o si pueden o no inventarse energías alternativas. Cada cual es libre de crearse sus propias estrategias para sobrellevar mejor su propia existencia. De todas formas, nos preguntamos si, por lo menos, la ciencia debería avisar de que no hay evidencias de la necesidad de salirse de la ciencia misma para explicar el mundo que nos rodea, por lo menos. Como decía el matemático Poincaré, mi universo no necesita de la hipótesis Dios. Pero una cosa es creer en algo, otra es convertirlo en doctrina de Estado, como ocurre en el caso de algunas religiones. Las doctrinas religiosas parten de mitos institucionalizados. En cuanto dejan de ser institucionalizados, dejan de ser doctrinas creíbles para la gente y pasan a ser mitos simbólicos. Un ejemplo es el mito griego de Danae. No sé si, bueno, igual hago un pequeño inciso. Danae, la mitología griega, es hija de Acrisos, rey de Argos. El rey de Argos pide una profecía al oráculo, y el oráculo le dice que su hija engendrará un hijo y que éste lo matará. Entonces lo que el rey hace es encerrar a la hija en el palacio para que quede virgen y no pueda tener un hijo. Lo que pasa es que Zeus se enamora de ella y decide tener un hijo con ella. Y bueno, Zeus, como es Zeus, lo puede todo, infiltra unos polvos dorados por debajo de la puerta de la habitación donde estaba encerrada Danae y consigue fecundarla. Danae tiene un hijo que será Perseo, y al final ese hijo terminará accidentalmente, pero terminará unos años más tarde matando al padre. Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? Y es muy fácil encontrar paralelismos entre el mito de Danae y el mito de que María haya sido embarazada sin intervención humana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cristianos, especialmente los católicos, esta es una realidad ontológica. O sea, eso es así. Creen literalmente que eso ha ocurrido. Los dos mitos se parecen, y la diferencia es que la religión del mito de María está políticamente activa. Podríamos decir que cuando la gente deja de creer en los dioses es porque la religión ha perdido su poder político, y no necesariamente por motivos racionales. Por esta razón, es fundamental que la religión deje de jugar un papel institucional en un Estado democrático y confesional.
Hasta que eso no ocurra, seguiremos teniendo una sociedad cuyos individuos se organizan en torno a pensamientos mágicos y sobrenaturales, anteponiéndolos a las conquistas culturales de las ciencias. Bueno, brevemente esto para introducir la charla de hoy, y quiero introducir a Fernando Cuartero adecuadamente. Fernando es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete. Ha sido director del Departamento de Sistemas Informáticos y adjunto al vicerrector de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en diversos proyectos de divulgación y colaboración con enseñanza media, entre ellos el proyecto Celestia, para impartir una asignatura de astronomía en bachillerato. Es miembro de diversas asociaciones, entre ellas Hablando de Ciencia de Divulgación Científica y Europa Laica, donde es miembro de la Junta Directiva Nacional. Y bueno, yo creo que ya es hora de que hable el profesor Cuartero. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias al profesor Adriano y a la Universidad de Alicante por su amable invitación para hablar esta tarde, dentro del ciclo de la Revolución Copernicana, 480 aniversario de la Revolución Copernicana, pues para hablar en concreto de un poco qué hemos aprendido de lo que supuso socialmente esta revolución dentro de esta cuestión que es muy, muy interesante para la vida cotidiana, aunque quizá no lo veamos tan así, pero sí que es una cuestión muy importante e interesante de la que hablaremos, como es el laicismo, la ciencia y la democracia. En concreto, voy a centrarme en la toma de decisiones, cómo debe realizarse en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho. En primer lugar, vamos a ponernos en contexto. Vamos a ponernos en primer lugar voy a presentarme un poquito más de lo que el profesor Adriano decía. Como ha comentado, pues soy catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, impartiendo en la disciplina de Ingeniería Informática en Albacete. Dentro de esta labor docente e investigadora, pues poseo todas las evaluaciones positivas, las 6 evaluaciones positivas, tanto del aspecto docente como del aspecto investigador, 6 tramos evaluados positivamente. De hecho, 7 en la cuestión docente, lo que pasa es que el máximo es 6, lo cual simplemente quiere decir que soy muy viejo. Aparte de esta labor docente e investigadora, también he llevado a cabo tareas de gestión, como ha sido director del Departamento de Informática primero y de Sistemas Informáticos después, durante 11 años en la universidad, y adjunto al vicerrector de investigación durante 6 años también, encargado de la transferencia de tecnología. También, aparte de eso, pues soy miembro de la Junta Directiva Nacional de Europa Laica y miembro de varias asociaciones. Además, también recalcaré que soy miembro de la Asociación Círculo Escéptico, así como ARP, Alternativa Racional a las Pseudociencias, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y también socio de la Unión de Ateos y Librepensadores de España. Aparte de todo esto, hay una cuestión también que igual habrá influido, no sé exactamente si habrá influido esta cuestión para haberme invitado a la charla, que es que soy un delincuente. También, además de todo esto, soy un delincuente. Estoy orgulloso de este carácter de delincuente, porque he sido condenado por lo penal, en juicio por lo penal, en el 2009, hace ya 14 años, pues sufrí una demanda y fui condenado porque en la Universidad de Castilla-La Mancha se impartió un seminario de espiritismo y protesté. En mi carta de protesta decía que eran unos vulgares estafadores, con lo cual me demandaron y me condenaron por injurias a una condena de una multa de pagar 204 euros. En realidad, estrictamente hablando, no soy delincuente, porque recurrimos y lo ganamos.
con lo cual fui absuelto en la segunda instancia y técnicamente no soy delincuente. Pero sí que soy un delincuente de los buenos, porque fui absuelto por una razón, la única admisible para un buen delincuente, que es porque había prescrito el delito. Entonces, pues así estoy, puedo considerarme que sigo siendo delincuente por haber dicho que el espiritismo es una vulgar estafa. Con lo cual ya puedo también decirlo más veces, porque no puedo ser juzgado por el mismo delito. Bueno, podría otro, pero bueno, lo mismo. Bueno, aparte de todo esto, vamos a entrar ya a hablar de lo que nos ocupa, así que comenzaré introduciendo el tema dentro del contexto del ciclo de conferencias. Estamos hablando de 480 aniversario de la Revolución Copernicana. Entonces me voy a remontar un poquito más. El contexto, los antecedentes que nos ocupan, pues son los que nos marcan Aristarco de Samos, Eratóstenes de Cirene, que midió por primera vez la circunferencia del radio de la Tierra. Fijaos lo que hemos aprendido de aquello, que todavía sigue habiendo gente que lo duda. Hiparco, autor del primer catálogo de estrellas. Estoy un poco lejos de la Sosígenes de Alejandría, al que debemos nuestro calendario, el calendario en primer lugar juliano, luego con la reforma gregoriana, y Claudio Ptolomeo, el autor del Almagesto, prácticamente el astrónomo más importante del mundo antiguo, el que nos legó el modelo geocéntrico vigente pues hasta el inicio de la propia Revolución Copernicana. Todo esto podríamos habernos remontado también un poquito más al inicio, tanto de la democracia como del método científico, que podríamos basarlos en el siglo V a.C., antes de la era común, con Aristarco y Tales de Mileto. En Mileto comenzó, propiamente hablando, la ciencia, el primer paso, y al mismo tiempo, pues con Solón de los 7 sabios de Grecia, pues comenzó la democracia. Entonces podríamos remontarnos aún todavía, podemos poner la línea casi donde queramos. También en la primera charla creo que hablaban de que empezó en Iberia, también estaría interesante conocer los motivos. Bueno, todo esto previo, y luego nos centramos en el origen de la Revolución Copernicana. Copérnico, sabemos una cosa, aparte de su libro de las revoluciones de las órbitas terrestres, sabemos que no se atrevió a publicarlo en vida. Una cuestión interesante. No se atrevió a publicarlo en vida. No diré mucho más, ya se habrá hablado de lo que significó el De Revolutionibus, su obra magna, donde combate supera el modelo de Claudio Ptolomeo, del modelo geocéntrico, pasamos al modelo heliocéntrico, también ya previamente presentado por Aristarco. Aristarco de Alejandría. Sí, por Aristarco de Samos. Copérnico no se atrevió a publicarlo. Aquí, en particular, tengo mi pequeño homenaje en el pueblo natal de Copérnico, tanto visitando su casa, actualmente en museo, como el homenaje de la ciudad que lo vio nacer a Copérnico, a los que me uno. Bueno, como continuábamos, como seguíamos, Copérnico no se atrevió a publicarlo, por algo sería. Posteriormente, Galileo tomó el testigo y se atrevió a llevar un poco más allá el modelo copernicano. El modelo de Copérnico todavía, frente al modelo de Claudio Ptolomeo, en particular, no tenía evidencias suficientes para desbancarlo, para descartarlo, porque solo era un modelo matemático y los dos modelos podían ser válidos dentro de la vida real. Científicamente no teníamos forma de falsar cuál de los dos era verdad o era más verdadero, más adecuado que el otro. El primero fue Galileo, porque sí que contaba con el telescopio, con la ayuda del telescopio. Galileo pues, da origen al funcionamiento que vemos actualmente del método científico. Además publicó sus obras, publicó sus resultados, sus observaciones, y publicó porque afirmaba
lo que decía para que cualquiera pudiese comprobar esas afirmaciones. Las publicó en el Sidereus Nuncios, el Mensajero Sideral, en el Salletore, el Ensayador, y en su gran obra, El diálogo de los dos sistemas del mundo. Por esta razón, Copérnico no se había atrevido a publicarlo, Galileo sí. ¿Qué le ocurrió? Pues lo sabemos perfectamente lo que le ocurrió. Sufrió 2 procesos de la Inquisición. Un proceso de la Inquisición ya era. Es una cosa para palabras mayores. Sufrir 2 procesos parece un poco más delicado y peliagudo. El primer proceso, 1616. Su instructor, su juez, fue Roberto Bellarmino. Interesante personaje, Roberto Bellarmino. Santo, doctor, martillo de herejes. Fijémonos en este nombre. Bueno, en este juicio, del primer juicio de 1616, Galileo sale bien parado. Él es absuelto. Sin embargo, la teoría es condenada por herética. Roberto Bellarmino condena la teoría, prohíbe a Galileo que la presente como un hecho real, pero le deja utilizarla como mera hipótesis de cálculo. Para evaluar, medir, lo que sea, como modelo, puede utilizarla, pero nunca puede decir que esa es la realidad. ¿Por qué? Roberto Bellarmino anteriormente también había sido juez, inquisidor de otro personaje. En este caso hablamos de Giordano Bruno. Giordano Bruno también defendió el modelo heliocéntrico con más añadidos, defendió que las estrellas eran soles y que había infinitas estrellas. Son las 3 de las proposiciones por las que fue condenado por hereje en un juicio también dirigido por Roberto Bellarmino. A Giordano Bruno se le ofreció la posibilidad de retractarse, pero no accedió. Mantenía que su postura era correcta. Fue condenado y fue ejecutado, asesinado en la hoguera. Previamente a su asesinato se le amordazó con hierro y se le clavó la lengua con un clavo para que no pudiera dirigirse a la multitud. Fue quemado en la hoguera en el Campo de Fiori, en Roma. Aquí estoy en esta foto rindiendo mi homenaje a Giordano Bruno con una vela. No sé si la vela es lo más apropiado, quizá un vaso de agua, teniendo en cuenta cómo fue asesinado, pues quizás sería más conveniente, pero bueno, aquí le ofrezco mi vela por la mártir de la libertad de pensamiento. Evidentemente, parece que no era muy adecuado enfrentarse a la Inquisición cuanto defendiendo las teorías, el modelo copernicano. Sin embargo, Galileo aún se atrevió a enfrentarse una segunda vez. Tenía prohibido defender el modelo copernicano, el modelo heliocéntrico, como real. El Colegio Romano de los jesuitas aprovechó y aparecieron unos cometas y aprovecharon para decirle que su modelo estaba equivocado, porque esos cometas eran un fenómeno atmosférico y, por tanto, igual que sus manchas, igual muchas cosas de las que veía podían estar equivocadas, como el funcionamiento de los cometas. No podía, tenía las manos atadas, no podía responder. Sin embargo, ocurrió una cosa. El Papa hubo un cambio de gobierno en el Vaticano. El Papa anterior, pues de la forma que se cambiaban los papas, murió y se eligió un nuevo Papa. Fue elegido un amigo suyo, un amigo personal de Galileo, el cardenal Maffeo Barberini. El Maffeo Barberini fue elegido Papa. Era amigo suyo. Entonces se sintió un poco más libre y contestó.
pidió permiso para publicar un libro, El diálogo de los dos sistemas del mundo. El permiso le fue concedido. Tenía permiso de la Inquisición para publicar el libro. El libro terminado, envió el manuscrito que fue leído por la Inquisición y aprobado, con su texto tal cual, aprobado para su publicación. Se publicó con todos los parabienes. El problema es que el diálogo estaba escrito pues, en forma de eso, de diálogo con 3 personajes. Los personajes, Sagredo, Salviati y Simplicio. Simplicio era un poco tonto y decía algunas frases que había dicho el Papa. El Papa se sintió identificado con Simplicio y se sintió insultado. Su amistad no solo terminó abruptamente, sino que pasó a una enemistad declarada. Y por lo tanto, Galileo fue nuevamente juzgado por haber, en teoría, roto la orden de 1616 de no defender la teoría copernicana. Voy a citar en particular, me lo he pasado, un texto de Roberto Bellarmino, extraído de la carta a Foscarini, donde en esencia, por simplificar, hay un meme circulando por internet donde Roberto Bellarmino dice que la Tierra gira alrededor del Sol es tan verdad como que Jesús no nació de virgen. Curiosamente, estoy de acuerdo con esa frase de Roberto Bellarmino. Esta es una adaptación. La carta en realidad lo que dice es esto, que es tan herético, pero podemos considerar que herético es considerado como cierto o falso. Bien, volviendo a Galileo, Galileo publica su libro, El diálogo de los sistemas del mundo, y el éxito es clamoroso. Propone 2 pruebas sobre la veracidad, la validez del modelo geocéntrico, del modelo heliocéntrico, del modelo de que la Tierra gira alrededor del Sol. Una basada en el movimiento de las mareas, que en realidad estaba equivocado, porque la propuesta que él dice que justifica las mareas, en realidad es el efecto Coriolis, no es, y además es menor, no tiene nada que ver con el movimiento de la Tierra, pero bueno, es una de las pruebas adicionales que pone, y luego otra más basado en el movimiento de las manchas solares, que es incompatible con el modelo geocéntrico. Por lo tanto, 2 nuevas pruebas a favor de que el modelo más adecuado a la realidad es el heliocéntrico. Por esta razón, se le juzga por violar la orden de 1616. Es trasladado a Roma, pretende ser juzgado en Florencia, pero no se le permite, y como a Giordano Bruno 32 años antes se le ofrece la posibilidad de retractarse. Después de Giordano Bruno, ¿y quién no? Por tanto, pues se retracta y por lo tanto pues, se le condena una condena leve. Cadena perpetua de por vida. Se computó por prisión por no salir de casa, por arresto domiciliario de por vida. Incluso no le permitieron acudir a la muerte al funeral de su hija, al entierro de su hija. No le permitieron acudir porque estaba en arresto domiciliario. Fue acusado de violar la orden de 1616 y, bueno, pues Galileo abjuró en la iglesia de Santa María Supra Minerva. Se cuenta que dijo el famoso "Eppur si muove", no parece probable, eso más bien parece un añadido. Dudo mucho que fuera real, pero bueno, es bonito. La Inquisición afirmó que la suerte de Galileo sería un ejemplo para cualquiera que pudiera continuar con esas delincuencias. Yo también fui un delincuente como Galileo. También acertó, la ciencia italiana sufrió un severo retroceso desde Galileo, que no recuperó hasta 300 años después, en el siglo XX.
Interesante, pongo aquí, no lo voy a leer porque no lo tengo aquí delante para leer algunos textos de la abjuración, de la carta de abjuración de Galileo, que la verdad claman un poco al cielo. Bueno, Galileo murió el 8 de enero, no se le permitió ser enterrado en sagrado, se le fue enterrado en una sala anexa, se le hizo una especie de monumento donde alguien anónimo escribió un texto que ponía, bueno, en latín, sin honor, pero no sin lágrimas. Más tarde, Galileo fue trasladado de esa tumba un poco anónima, no, porque siempre tuvo estaba controlado donde estaba, no estaba en sagrado, pero bueno, luego se trasladó y actualmente está en la iglesia, está en la siguiente línea que no se ve, no recuerdo ahora mismo, la iglesia en Florencia. Bueno, aquí también estoy en la tumba de Galileo rindiendo otro homenaje a otro de los mártires de esta libertad de pensamiento, como Giordano Bruno o Copérnico. Bien, todo esto son preliminares, terminaré un poco los preliminares, y recordar que la Iglesia siempre se ha opuesto a todo tipo de avances científicos en la sociedad. Todo tipo de avances ha sufrido siempre la condena de la Iglesia. Se puede, bueno, hay muchos textos, el libro de Draper, de Historia de los conflictos ciencia-religión, pues analiza, del siglo XIX, analiza todos y cada uno de los logros, avances sociales, y en todos la Iglesia siempre ha estado opuesta. Rememorando algunos, en 1864 el Papa Pío IX publicó la Quanta Cura, una encíclica, que las encíclicas, recordemos que en las encíclicas el Papa habla ex cátedra y por lo tanto son dogmas veraces, la palabra del infalible, la infalibilidad del Papa hace que no puedan ser cuestionados, y en concreto en esta encíclica aparecen 80 proposiciones condenando todos y cada uno de los avances del liberalismo del siglo XIX. La libertad de culto, cuestión como es infalible el Papa al promulgar la encíclica, sigue siendo válida, porque si era verdad entonces, debe seguir siendo verdadera actualmente. Y por lo tanto, toda esta condena del liberalismo y el Estado de Derecho sigue estando en vigor por parte de la Iglesia Católica, que no le hagan mucho caso, no es independiente, sigue estando en vigor. El sílabus de las 80 proposiciones, en concreto, pues una proposición donde condena el no sometimiento de la Iglesia de la inteligencia al magisterio de la Iglesia. Ojo, condena el no sometimiento. Defiende que la inteligencia debe someterse al magisterio de la Iglesia. Además, la libertad de conciencia está condenada y, bueno, pues muchas más. En particular, destacaré la última tesis del sílabus del Quanta Cura, que es que condena esta proposición. Ojo, la proposición es condenada, no es que se admite. Condena la proposición de decir que el romano pontífice, el Papa, debe y puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Esta proposición es condenada y sigue estando condenada en la actualidad. Por tanto, me permito, ¿qué hemos aprendido desde entonces? Vamos a ir viendo un poquito algunos de los elementos de la sociedad, de nuestra sociedad actual. En particular, quiero comenzar un poco indicando una proposición de Richard Dawkins, biólogo evolucionista, en su texto El capellán del diablo, donde habla de que hay 3 malas razones para creer. 3 malas razones para creer algo, que son la tradición, la autoridad
y la revelación. Son 3 malas razones para creer cualquier cosa. Podemos creer, y no todo el mundo dentro del método científico, no todo podemos someterlo a experimentación, que la Tierra gira. No hace falta que lo estemos observando o estemos comprobándolo, no hace falta que, como Eratóstenes, pongamos nosotros el propio palo y midamos la sombra de la Tierra. Además, ahora no solo nos bastaría poner el palo para medir la sombra, necesitaríamos otro para alejar al terraplanista que tendríamos cerca. Entonces, no podemos estar permanentemente verificándolo o falsando todo. Algunas veces tenemos que creer. Las razones porque sabemos que aunque no hagamos el experimento, se ha hecho. Y las consecuencias están ahí. No podemos estar replicándolo todo, pero es posible. Sabemos que es posible. Por lo que no podemos creer es simplemente por la tradición, porque algo siempre ha sido verdad. ¿Por quién lo dice? Como sostenía Roberto Bellarmino, si lo dice el Evangelio, si lo dice la Biblia, está bien. O por revelación, que un ser sobrenatural me ha contado y me ha dicho cualquier cosa. Entonces, estas 3 razones debemos descartarlas para creer. Y entramos entonces en la cuestión del laicismo. El laicismo es una garantía del funcionamiento democrático en una sociedad plural. El principio básico del laicismo es la libertad de conciencia y de pensamiento. Una independencia entre el Estado y cualquier tipo de confesiones religiosas. Fundamentalmente debemos centrarnos en la neutralidad de las instituciones. También en la igualdad de derechos. La igualdad de derechos, fruto de la Ilustración y de la Revolución Francesa, con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, pues entre ellos tenemos que no haya privilegios ni discriminación para ningún colectivo. Vamos a ver si empezar con para ningún tipo de colectivo, entidad religiosa o cualquier tipo de asociación. Y la separación de los ámbitos públicos, la res pública del ámbito privado. Y la universidad de las políticas. La razón debe ser el criterio regulador en lugar de las creencias para la toma de decisiones. Y disponer de un proyecto de ciudadanía que esté basado fundamentalmente en el bien común. Todos estos son los principios laicos que deben configurar una sociedad democrática en un Estado de Derecho. Y ahora vamos a ver qué entendemos por laicismo. En primer lugar, un poco voy a hablar de lo que no es, en principio, el laicismo, simplemente separa las creencias, principios religiosas, pero cualquier tipo de creencias, de la práctica ajustada a la ley. Y por negación, el laicismo no es, ni debe ser, ni antirreligioso, ni ateo. Simplemente trata de separar ámbito privado de ámbito público. No es anti-iglesia, sí anti sus privilegios, pero no anti-iglesia en cuanto que practiquen la confesión que ellos quieran o de cualquier religión. Sí que es, podríamos decirlo ahora, hablaré porque sí considero que el laicismo es anticlerical, en un sentido. Esta palabra puede parecer fuerte, está bien, como provocativamente hablando, pero hay que entender. Voy a definir qué entiendo por clerical y anticlerical para sostener esto. Ahora hablaré un poquito de por qué sí que creo que es anticlerical. No es una ideología, en el sentido de que no es un corpus compacto de conocimiento. No tiene nada que ver ni con el funcionamiento de la economía, ni con muchas otras cuestiones sociales. No defiende ni un tipo de mercado, ni otro tipo de mercado, ni la libertad de mercado, ni el liberalismo, ni el socialismo, ni... Esas son cuestiones aparte, es compatible con todo eso. Por lo tanto, no es un corpus completo, sino solo un subconjunto de ideas en cuanto a cómo deben funcionar las instituciones y cómo deben adoptarse las políticas públicas. Se puede, por supuesto, ser creyente en alguna confesión particular y ser laico. De hecho,
En países como Irán o Afganistán, los propios católicos son fundamentalmente laicos por lo que les importa, por la necesidad que tienen. Y vamos a entrar ahora en unas definiciones para sostener el porqué de estas afirmaciones que he hecho. En primer lugar, he hablado un poco de lo que entendemos por el laicismo, pero ahora vamos a hablar desde un punto de vista semántico, lingüístico, de acuerdo a lo que dice la Real Academia, para entender los términos, el significado, de acuerdo a la Real Academia, que siempre es simplemente una opinión más, pero muy autorizada, del significado de las palabras, porque las palabras importan. Vamos a ver qué dice la Real Academia sobre el significado de algunas palabras. Y en particular empezamos con el laicismo, que viene del adjetivo laico. Y vemos que hay dos acepciones, fundamentalmente la segunda, que es la que nos interesa. Condición de laico, independiente de cualquier confesión religiosa. Eso es simplemente lo que dice sobre el laicismo, independiente de cualquier organización o creencia religiosa. Pues eso es laico de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Una palabra que vamos a hablar también y que se usa mucho cuando hablamos de estos temas es el de aconfesional. ¿Qué significa aconfesional? Vamos a recurrir a lo que dice la Real Academia. La Real Academia dice que aconfesional es que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión religiosa. Estado, partido, enseñanza aconfesional. Ejemplos. Podemos ver cuál es la diferencia entre laico y aconfesional desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la Academia. Yo no la veo. De hecho, lo he consultado, se lo he preguntado directamente si aconfesional y laico son sinónimos desde el punto de vista lingüístico. No se han dignado en contestarme. Yo creo que sí, quien debería decirlo en la Real Academia, pero desde luego muy difícil lo tienen para justificar que no son sinónimos de acuerdo a sus propias definiciones. Por lo tanto, a mi entender, laico y aconfesional son exactamente lo mismo. Eso lo sostengo yo. El problema es que no lo sostienen los jueces. Y a fin de cuentas son los que mandan. Ellos mandan y yo no. Por lo tanto, en mi opinión es menos relevante que la de la judicatura. Pero la lingüística está ahí. Y yo sigo entendiendo que es la misma palabra. Y luego voy a hablar también está el término de clericalismo, del que he hablado. ¿Por qué considero que el laicismo sí que es anticlerical? Pues de acuerdo a la definición de clerical de la Real Academia. En concreto, veamos las acepciones 1 y 2. Influencia de los dirigentes de una religión en la política. Evidentemente, no puedo estar a favor de esa influencia, por lo tanto, no estoy de acuerdo con este clericalismo y por lo tanto sí que, hablando de esta interpretación, me considero anticlerical y sí que considero que el laicismo es anticlerical en este sentido, en este significado del término. También el segundo, que viene a ser lo mismo. El tercero nos da un poco más igual, pero vamos de acuerdo a dos de las acepciones del diccionario de la Real Academia. Entiendo que el laicismo sí que es anticlerical, entendiendo clerical como la intromisión de las confesiones religiosas en la vida pública. Por lo tanto, si estamos contrarios, pues seremos contrarios a eso. Ya digo que está en mi interpretación del significado de estas palabras, pero la que vale no es esta, la que vale es la de los poderes públicos y en particular del Poder Judicial, que dicen que jurídicamente España es un Estado aconfesional y no laico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la legislación? En particular, lo importante es lo que diga la Constitución española. Y la Constitución española dice si es laico o aconfesional el Estado español. Pues no dice ni una cosa ni la otra. La Constitución española dice ni más ni menos que esto. El artículo 16.3, que tiene dos partes bien diferenciadas, dice esto. Primero, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ojalá y acabara aquí, pero no acaba aquí. Luego matiza y continúa. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bien, la primera parte del artículo está clara, es muy clara y contundente, pero la segunda lo matiza. Y el problema es que la segunda matiza un poco en demasía. Es muy interpretable. La Constitución dice solo que se puede colaborar.
Pero, ¿qué es colaborar? Colaborar puede ser cualquier cosa. De hecho, si nos fijamos un poquito en la estructura del artículo de la Constitución, del artículo 16.3, tiene esta forma, una forma peculiar, muy usada en el lenguaje coloquial, que es estoy de acuerdo con, pero, estoy de acuerdo, no soy racista, pero, no soy feminista, pero, estoy a favor de tal, pero. Normalmente cuando se dice esto, el pero significa que tachamos lo que hemos dicho y que no es nada verdad. No hay un pero en el artículo de la Constitución, pero lo podemos imaginar. Realmente podría decir el artículo, ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero ya hemos anulado lo que decía antes. ¿Y qué ocurre? Que la interpretación de ese pero es tan laxa que todo cabe. Absolutamente todo tipo de sumisión frente a las confesiones religiosas es colaboración. Podemos decir, por tanto, que podemos considerar que no está escrita la primera parte. Así es como lo interpreta en general la judicatura, que es la que interpreta la Constitución. La Constitución está interpretada por los tribunales de justicia, que son los que en última instancia dicen si algo es o no es constitucional. Y claro, ¿quiénes son los que interpretan la Constitución? Pues el Poder Judicial, que pues, es el que tenemos en España. Y por lo tanto, la realidad jurídica es que hay una interpretación de que aconfesional no es lo mismo que laico, España no es un Estado laico, sino dicen que aconfesional simplemente para decir que no es ni una cosa ni la otra. El Estado español, también en mi opinión, manifiesto, es un Estado confesional. Confesional porque hay una confesión religiosa que es sujeto de ingentes privilegios. Vamos a ver un poquito el marco jurídico. ¿Por qué sostengo esto? Pues en primer lugar la Constitución de 1978, ya he hablado del artículo 16.3, pero hay más, los artículos que hablan sobre la igualdad y la libertad de conciencia, el artículo 27 sobre la Constitución y luego su desarrollo. Comenzamos por el primero, el concordato, los acuerdos Iglesia Católica-Estado de 1978, matizados por una revisión de 2006 a favor de la Iglesia. El concordato, los acuerdos Iglesia Católica-Estado, son constitucionales porque se esperaron a publicarlo, aunque estaban aprobados de antes de la entrada en vigor de la Constitución, pero se esperaron a publicarlos después de la Constitución para considerar que ya se adecuaban y nadie los ha podido cuestionar desde entonces. Y bueno, pues son preconstitucionales en su redacción y su acuerdo, aunque postconstitucionales en su publicación, con ingentes privilegios para esa confesión. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa va en ese sentido, es muy antigua, del año 1980, también muy proclive a facilitar, a conceder privilegios a una determinada confesión. En este sentido, Europa Laica ha presentado en varias ocasiones un proyecto de ley de libertad de conciencia, que no libertad religiosa. La libertad religiosa es un término obsoleto, solo habla de una parte de la sociedad. La libertad de conciencia habla de todos los ciudadanos del Estado español. O sea, ese proyecto de ley se ha presentado varias veces, pero bueno, ahí está, sin que se le haya concedido demasiada importancia. La ley del RPF, donde todos los años otorgamos una cantidad de dinero bastante importante para el sostenimiento de la Iglesia Católica, del bolsillo de todos los españoles, no de quienes marcan la célebre casilla, porque ese dinero es de todos, una vez que son impuestos, y por lo tanto cualquier dinero que se le da es un dinero que todos le damos. La ley de las fundaciones y mecenazgo, que no afecta directamente a la Iglesia Católica, pero digamos que es para blanquear
sus privilegios. Dicen, café para todos, vamos a darles estos privilegios a algunas entidades más para que se diluya el que la Iglesia Católica está privilegiada. La ley de haciendas locales, muy famosa en cuanto al IBI, la ley hipotecaria, el Código Penal, con el delito de blasfemia, todavía un delito de reminiscencias medievales, de hecho por el que fue condenado Giordano Bruno, Galileo, aún lo tenemos en el Código Penal español, vigente dentro del delito de blasfemia, en la ley que promulgó Alberto Belló. La Ley Orgánica de Educación, la LOMCE, de la que ahora daré también otro poquito. Y luego de otras confesiones, curiosamente el mismo día, bueno, curiosamente no, el mismo día, el 10 de noviembre de 1992, se extendieron los privilegios, algunos, solo una pequeña parte de los privilegios de la Iglesia Católica se extendieron a otras confesiones, como son la judía, la musulmana y la protestante. Estas confesiones entran también con mucha menos cantidad de privilegios, pero entran dentro del privilegio de café para todos a todas las confesiones religiosas. Bueno, todas no, a las que llaman de notorio arraigo. Quienes no son de notorio arraigo o quienes carecemos de confesiones religiosas, pues estamos discriminados en cierto sentido. Algunos ejemplos de este uso y abuso de las confesiones religiosas en la sociedad española. Ahí vemos pues, la célebre procesión de la Legión en la Semana Santa de Cádiz, creo, no, Cádiz, de Málaga, un alcalde pretendidamente de la izquierda del PSOE, más allá de la izquierda, Kichi, el alcalde de Cádiz, que le concedió la medalla de oro de la ciudad a la Virgen de los Llanos. También lo vemos aquí, la Virgen de los Llanos de Cádiz, que también es de Albacete, también es la patrona, la Virgen de los Llanos. Aquí también lo vemos de cofrade mayor, hasta el propio rey humillándose ante la autoridad. Y remarcaré esta pequeña de este año pasado, de una misa que tuvo lugar en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Derecho. El miércoles de ceniza del año pasado, esta foto de la izquierda de arriba, del cuadro de la izquierda arriba, tenemos que una universidad pública, una facultad, como la Facultad de Derecho, sus instalaciones para un evento religioso, una misa. No es un acto, digamos, antropológico, de estudio de la religión, no. Ahí está oficiando con su disfraz particular, oficiando el sacramento de la Eucaristía, es evidentemente un uso privado de los servicios públicos. También protesté en este caso ante las autoridades académicas, no dije que era una vulgar estafa, pero vamos, el caso que me hicieron fue exactamente el mismo. Bien, la España institucional católica está ahí, y por eso sostengo que el Estado español no es aconfesional, es un Estado confesional. Remarcaré, recibe más de 11.000 millones de euros del dinero público al año. Se ha inmatriculado más de 100.000 bienes desde que se aprobó la ley que a los obispos les permitía inmatricular hasta que se derogó por Ruiz Gallardón. Durante todo ese periodo de tiempo se ha inmatriculado aproximadamente unos 100.000 bienes. 35.000 desde que se modificó por Aznar para permitir que también los edificios de culto se pudieran inmatricular. Están registrados, inventariados, aproximadamente unos 35.000, pero si nos remontamos a desde que Franco modificó la legislación, aproximadamente unos 100.000 podemos estimar. Dispone de una casilla de IRPF, como hemos hablado. Está exenta de todo tipo de pago de impuestos, incluido hasta el IBI de los inmuebles, que ahora parece que se pretende modificar, todavía no lo he visto. Parece que se
pretende que los inmuebles no dedicados al culto paguen IBI, son muy poquitos. La idea sería simplemente blanquear el resto, pero está exenta del pago del IBI, de cualquier otro tipo, y por ahora todavía hasta de los que utiliza para negocios, parking, escuelas concertadas, bueno, cualquier tipo, pisos alquilados de su propiedad, alquilados también exentos del pago del IBI hasta hoy. Y recibe una cantidad ingente de dinero público, incluido en particular algo que me duele profundamente, como es que en Albacete tenemos que el ayuntamiento recientemente aprobó cederle un solar de 2.000 metros cuadrados, valorado en varios millones de euros, para la construcción de una nueva iglesia, donde teniendo casi todas vacías. Esta cesión, que tuvo lugar hace 3-4 años, está todavía en juicio, pendiente de un contencioso administrativo, del cual lo llevo yo directamente, soy el demandante, para impedir esta tropelía. La tropelía de dar una cantidad ingente, muy grande de dinero público, absolutamente sin ninguna necesidad. Y aparte de todo esto, recordemos un poco el artículo 16.3 de la Constitución que hemos dicho, la segunda parte, esa que están utilizando tanto para justificar todas estas tropelías. ¿Qué dice realmente? Decía, no nos olvidemos, que las instituciones deben tener en cuenta las creencias de la sociedad. Las creencias de la sociedad hoy día, no las creencias del año 1978, donde el 90% de la población se declaraba católica. Si deben tener en cuenta las creencias de hoy día, miremoslas. ¿Cuáles son las creencias religiosas de la sociedad española de hoy día? Las que deben ser tenidas en cuenta por las instituciones. Pues de acuerdo a los últimos datos del CIS, vemos que poco más del 50% de la población, muy poquito más, se declara creyente en la religión católica. El 40% se declara no creyente. Pero es que además de ese 50% que se declara creyente en la confesión católica, solo una fracción pequeña, aproximadamente del 10% de la población, son practicantes, son los que practican esa confesión. Y tenemos, pivotando alrededor de ese 10%, una cantidad enorme de privilegios y de decisiones y de sumisión para atender a un escaso 10% de la población. Las creencias de la sociedad española son esas, no son las del siglo pasado. Y avanzando, vamos a ver un poquito de la relación entre la ciencia y la sociedad, porque hasta ahora he hablado un poco del laicismo, primero los preliminares, he hablado del laicismo, y ahora relación entre ciencia y sociedad. En particular, me centraré un poco, en primer lugar, en un principio de la filosofía de la ciencia, el principio de objetividad para el desarrollo de la ciencia. Que para el desarrollo de la ciencia es necesaria la suposición de que detrás de los fenómenos naturales no hay ningún proyecto. Las cosas no ocurren porque algo o alguien lo hayan predeterminado así. Este principio naturalista viene siendo así desde, como ya he dicho, desde Tales de Mileto y Anaximandro. En el siglo V, antes de la era común, viene a sostenerse que para poder estudiar y comprender el mundo no hay que presuponer que hay entes fuera de este mundo que están actuando sobre él. La visión naturalista debe entender que nada está por encima, nada está por encima de lo que podamos observar. En ese sentido, podemos afirmar que la ciencia es laica. La ciencia es laica porque debemos separar las creencias de seres sobrenaturales en el funcionamiento cotidiano del día a día.
Este fenómeno, que como ya he dicho también, en el siglo V, antes de la era común, dio lugar al nacimiento de la ciencia en Mileto y dio lugar al nacimiento de la democracia al mismo tiempo en Atenas, con Solón pues, construyendo su sociedad democrática, entendiendo la democracia para aquella época. Bien, pues ese fenómeno de extender el funcionamiento de la ciencia a la sociedad fue también el proyecto sobre el que pivotó el funcionamiento de la Ilustración y de la Revolución Francesa. No solo de la Revolución Francesa, sino de las revoluciones democráticas del siglo XIX, 18 la francesa, 18 la francesa y la norteamericana, y 19 la mexicana. Todas estas revoluciones plasman esta conjunción del funcionamiento de la ciencia, lo trasladan al funcionamiento de la sociedad, para que la toma de decisiones que deben regir a los ciudadanos no deben estar basadas en creencias religiosas, sino en el conocimiento existente. La Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no la de 1910, sino la previa de Benito Juárez, la de los constitucionalistas de mitad del siglo XIX. Plasmaron estas ideas. España, todo eso, como muchas veces, llega tarde. No es sino hasta la Constitución de 1931 donde se traslada este funcionamiento del Estado de Derecho, eliminando la interferencia de las creencias religiosas. Por ello, pues en temas de muchos intereses, como ahora profundizaré un poquito más, la interrupción del embarazo, la eutanasia, las células madres, hay que recordar que las creencias está de más. Lo que crea cualquiera está de más. Solo debemos basarnos en principios objetivos y comprobables. Y en este sentido, ¿qué pasa cuando recurrimos a creencias? Cuando recurrimos a creencias para el funcionamiento cotidiano. Bien, voy a hablar aquí ahora de un fenómeno en el que he participado de los últimos 15 años, que es la invasión de las pseudociencias en la universidad. Cuando las pseudociencias han invadido la universidad, en principio, por parte de los científicos que estábamos trabajando en la universidad, lo veíamos un poquito como que eso no era nuestra guerra, no tenía nada que ver. Pero hasta que pues, se llegó a que pues, ya se pasaron. Y aquí hablaré un poquito de algunos fenómenos, como en esta Universidad de Alicante, unas jornadas de astrología. Unas jornadas de astrología en la Universidad de Alicante. Unas jornadas de alimentación natural, pero en realidad de nuestro amigo Pamies, que lo que vende son crecepelos, lejía y cosas así. La cátedra Boiron de la Universidad de Zaragoza o tradición cristiana y mindfulness en la Universidad de Zaragoza, muy susceptible a las pseudociencias. Quiero remarcar también cuando el espiritismo fue una vulgar estafa. Esta campaña la conozco perfectamente porque fue por la que fui condenado a pagar 204 euros de multa por decir esa frase. Como ya he dicho, fui absuelto posteriormente, pero la verdad es que la apelación me costó 1.200 euros para gastos jurídicos para la defensa. Para defenderme tuve que gastarme 1.200 para no pagar esos 204. Con agrado, aunque lo recuperé después, gracias al que el Círculo Escéptico realizó un crowdfunding, una colecta, y se pagaron los gastos judiciales. Pero es un poco curioso el funcionamiento de estos casos del Estado democrático de derecho que tenemos. Pero bueno, son los privilegios de poder demandar gratis y que el otro pues tenga que pagar las costas que salen. Bien, cuando las pseudociencias han invadido la universidad, ha habido reacción tarde, pero ha habido una reacción, ha habido una respuesta por parte de la comunidad científica.
asociaciones, muchas de las cuales pertenezco, como el Círculo Escéptico, ARP, la Red UNE, la Lista de la Vergüenza, pues todos, bueno, desde aquí se han tomado muchas iniciativas para combatir esto. Pero ¿qué pasa? Cuando no es la pseudociencia, sino otro tipo de pensamiento no científico el que invade la universidad, otras instituciones, pero centrémonos en la universidad, que es lo que más conozco. Pues las instituciones religiosas eso no pasa. Cuando las creencias religiosas invaden la universidad en concreto, o la sociedad en general, eso parece que ahí tienen más campo abierto, eso es más llevadero. Recordemos que la primera pseudociencia que se dedicó a invadir la universidad fue el creacionismo. De las primeras que yo recuerdo, fundamentalmente se produjo en los Estados Unidos, pero llegó a España también. En Estados Unidos dio lugar al nacimiento de una religión muy interesante como es el pastafarismo, de la cual soy miembro también de la Iglesia Pastafari, que hemos intentado legalizarla pues muy difícilmente. Al final pues, no hemos podido, después de muchos intentos, hemos llegado hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero al final hemos perdido, es lo que hay. Y recordemos sobre el creacionismo y en Estados Unidos su origen, la gran película Heredarás el viento, una película que recibió varias nominaciones al Oscar del año 1960, que recomiendo, recientemente, muy buena película, con una interpretación magistral, recibió varias nominaciones al Oscar, aunque al final no obtuvo ninguno, pero la película es magnífica. Trata de un profesor de secundaria, de bachillerato, que enseña la evolución. En los años principios del siglo XX, 1920, más o menos, el caso basado en un caso real, es juicio por defender la evolución, por enseñar la evolución en clase de ciencias en bachillerato, pues fue también juzgado penalmente, al final fue condenado, también a un pago simbólico, pero condenado, y bueno, pues basado, repito, en un caso real. Y algunas cosas que nos encontramos en España, no en la universidad, sino en la educación. En la educación, en el Boletín Oficial del Estado, en el año 2018 nos encontramos el currículum de la enseñanza de la religión en la enseñanza primaria y secundaria, donde vemos cosas como reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad. Bueno, y vemos también cosas como reconocer con asombro, con mucho asombro, y se esfuerza, reconoce con asombro, y se esfuerza para comprender el origen divino del cosmos. Creacionismo. El creacionismo en España forma parte del currículum escolar con todas las bendiciones del Ministerio de Educación correspondiente. No solo en la enseñanza de la religión católica, que es la que más alumnos tiene, otras, como aquí vemos la del Islam, incluso más fuerte todavía, donde cita ya literalmente que se enseña el creacionismo. Dentro de la enseñanza del currículum, de la enseñanza religiosa, de quien opte por la versión del Islam. El currículum escolar, de acuerdo a las leyes, la ley, bueno, esta es la LOMCE, la ley vigente está recientemente cambiada, pero en esencia es lo mismo, y el currículum dedica exactamente la cantidad de 50 horas a la enseñanza de valores cívicos y ciudadanos, los valores de la Ilustración, libertad, igualdad y fraternidad, 50 horas para el funcionamiento y conocimiento del Estado de Derecho, del funcionamiento democrático de las instituciones, de la tolerancia, de pues todos los valores democráticos que rigen la sociedad actual. Y sin embargo dedica 210 horas al estudio de los dogmas religiosos. Dogmas. No el fenómeno religioso, sino los dogmas de cada confesión en particular.
Y además, en la universidad, ¿qué pasa en la universidad? Todo eso es en el currículum de primaria y secundaria. Pero ¿qué pasa en la universidad? Pues aquí me centro un poco también en las asignaturas que impartimos en la Universidad de Castilla-La Mancha en el grado de educación que forman los maestros que van a educar a nuestros hijos. La Facultad de Educación de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene este currículum. En las asignaturas optativas tenemos que Ética y Valores Cívicos es una asignatura optativa de 4 créditos y medio. Y tenemos 3 asignaturas optativas de 6 créditos para estudiar la confesión católica. Esto es, a día de hoy, está vigente en mi universidad. Me imagino, no lo sé, cómo estará en la de Alicante, pero no debe diferir gran cosa. Y sobre la democracia. Aquí pues estudiado la ciencia en la sociedad y ahora la democracia. En la democracia me permito recordar una frase de Asimov. Para comenzar, la democracia no se basa en que mi ignorancia es tan buena como tu saber. Una interpretación de la democracia fuertemente criticada por este gran divulgador científico como fue Isaac Asimov, uno de mis referentes, y pues remarco, la ignorancia, mi ignorancia no vale tanto como tu conocimiento. Esa debe ser la base de la democracia y no que todo es igual. La democracia es un derecho. Es un derecho que implica también deberes. Y lo entendemos, la democracia la vamos a entender como se recoge en el artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella se puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Hay derechos y también cada derecho debe llevar equiparados, debe conllevar unos deberes. Y para ello nos preguntamos cómo se deben tomar las decisiones en el ámbito de la democracia. ¿Cómo se deben tomar las decisiones? ¿Basta cualquier cosa? ¿Basta simplemente el criterio de la mayoría? Pues no necesariamente. Simplemente el criterio de la mayoría sería contrario a la labor, a lo que propugnaba Asimov, lo que propugna también el artículo 28 de los deberes. Para tomar decisiones en la democracia, las decisiones deben estar formadas, deben estar basadas en el conocimiento, deben estar fundamentadas en el conocimiento vigente en el momento en que se adoptan. Porque lo contrario nos va a llevar a una serie de situaciones. Conocemos cuando la religión pisa el césped de la ciencia. Si la religión invade la ciencia, tenemos un ejemplo que nos describe nuevamente el científico, el biólogo evolutivo Richard Dawkins, en un artículo en la revista Free Inquiry, donde habla de cuando la religión interfiere en la ciencia. Cuando la religión interfiere en la ciencia, ¿qué pasa? Como ya he dicho, habitualmente se trata de esquivar esto. La respuesta habitual siempre ha sido mirar para otro lado. La religión tiene patente de corso para hablar de fenómenos que pueden ser estudiados desde el punto de vista científico, pero se evita. Esta postura fue muy defendida en el siglo pasado por otro científico, Stephen Gould, a quien también admiro mucho, pero en este tema concreto no. Stephen Gould fue un maravilloso científico evolutivo también, combatió mucho las pseudociencias, pero a la hora de la religión no se atrevió y defendía lo que llamaba el MoMA, que son magisterios separados. La ciencia y la religión son magisterios separados. Lo que dice la religión lo dice en su ámbito y no interfiere con lo que diga la ciencia. La ciencia habla de otra cosa, la religión habla de otra. Eso no es del todo cierto, como bien nos ha venido a decir, a sostener Richard Dawkins, que
este artículo combate ese aserto de los magisterios separados. Hay veces donde la religión interfiere con la ciencia, y vamos a ver alguno, pero también interfiere con el funcionamiento social, con el día a día. Y eso viene a cuento porque hay muchos aspectos donde las creencias no tienen absolutamente nada que decir, ni aunque fueran mayoritarias, sean o no. Las creencias deben ser dejadas de lado. Vamos a ir viendo algunos de estos elementos. La anestesia. La anestesia es un invento científico, médico, de uso cotidiano en la vida social, en nuestra sociedad moderna. Bien, se opone a un versículo del Génesis. Parirás con dolor, dice. Desde el principio, todas las confesiones religiosas fueron contrarias al uso de la anestesia, sobre todo usadas en la obstetricia, usadas en el parto. Fundamentalmente, puesto que la anestesia se inventó en el Reino Unido, la Iglesia anglicana fue fuertemente contraria desde el inicio al uso de la anestesia, sobre todo en el parto, hasta un determinado momento. ¿Cuándo acabó esto? Cuando la reina de Inglaterra, la reina Victoria, parió a uno de sus hijos, el octavo, quiero recordar, el octavo hijo, recurrió a la anestesia. Claro, se da una paradoja. La reina Victoria es la cabeza, el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana. ¿Cómo le va a prohibir la Iglesia anglicana a su cabeza el uso de la anestesia? Se acabó la discusión. Lástima que este fenómeno no se dé en más situaciones como la interrupción del embarazo. ¿Qué ocurre con las vacunas? Las vacunas también sufrieron la oposición desde su inicio de las vacunas. El propio Papa León XII considera la vacuna como una herramienta del diablo. Hablamos de principios del siglo XIX. Claro, esto podríamos decir que ya ha pasado, que sean tiempos pretéritos. El arzobispo de Valencia, que tiene jurisdicción también en la diócesis de Alicante, como arzobispo, está por encima, también sostuvo que la vacuna de la pandemia es cosa del diablo. No hemos avanzado gran cosa, parece, en 100 años. O el presidente de la Universidad Católica de Murcia, cuando dijo que quieren controlarnos con la vacuna con la vacuna del COVID, los esclavos de Satanás. Recordemos la famosa canción del Chis, popularizada en un vídeo del intermedio. Todavía hay fenómenos basados en creencias, debido a los dogmas de las confesiones, que siguen interfiriendo en el funcionamiento de la sociedad democrática. ¿Y qué decir de la interrupción del embarazo? Prácticamente todas las confesiones religiosas se oponen, están en contra de la planificación familiar y la interrupción del embarazo. Curioso, esto no es de siempre. Desde un punto de vista, bueno, la oposición, recordemos, es desde un punto de vista confesional, basada en razones metafísicas y teológicas. Basada en interpretaciones naturales, es legítima la oposición argumentando lo que sea en base a hechos que se puedan poner en estudio, en confrontación, y ver cuáles son más válidos desde un punto de vista observacional mediante experimentos verificables. Pero las confesiones basadas en revelación o en metafísica deben ser profundamente dejadas de lado. Porque además cambian. La Iglesia Católica no era contraria a la interrupción del embarazo en tiempos de San Agustín o de Santo Tomás, que también defendían que las mujeres no tenían alma. Entonces, bueno, pues estas cuestiones metafísicas no deben basar nunca razones para la toma de decisiones en una sociedad democrática. Se puede estar en contra
de la interrupción del embarazo desde un punto de vista científico? Por supuesto, que expongan las razones y las confrontamos. Hay varias posturas. Yo, la mía, sostengo la misma que sostiene Carl Sagan en su libro Miles de Millones, en un capítulo dedicado precisamente a este tema. Un astrofísico, un astrónomo, dedicándose a hablar de la interrupción del embarazo, ¿por qué no? No estamos hablando desde un punto de vista de la autoridad. Carl Sagan podrá tener autoridad en su campo de la astrofísica, pero en lo demás hay que analizar y estudiar sus argumentos. Sus argumentos son profundamente interesantes, dignos de ser estudiados y confrontados con cualquier otro tipo de postura contraria, a favor, o lo que sea, siempre que se base en la visión naturalista. O las células madre y las técnicas de reproducción. Esto es curioso. En una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es el nombre que tiene actualmente lo que antes se conocía como Inquisición, ahora Congregación para la Doctrina de la Fe, pues en una circular, una instrucción, condena también varios aspectos de esta cuestión, células madre y técnicas de reproducción. En particular, condena el uso de células madre embrionarias porque es algo intrínsecamente ilícito. Es algo contra natura, porque lo dicen ellos, evidentemente, por razones metafísicas y teológicas, nada basado en hechos verificables, contrastables, falsables. Del punto 20 condena la congelación, desde el punto 22, interesante cuestión, condena el diagnóstico. Ya que se haga un diagnóstico prenatal, está condenado. ¿Por qué? Porque quien hace el uso del diagnóstico prenatal es porque ya lleva aviesas intenciones. ¿Qué está pensando quien se somete a un diagnóstico prenatal? Como ellos se puede pecar hasta de pensamiento, la libertad de pensamiento no existe, pues ya, por si acaso, se condena el diagnóstico prenatal. No vayan a surgir diagnósticos que aconsejen la interrupción por razones clínicas médicas. Aparte de todo esto, repito, siempre por razones metafísicas y teológicas. Por supuesto, puede haber razones científicas, incluso aparentemente científicas. Últimamente, la condena de este tipo de situaciones trata de llevarlo al extremo de poner una línea perfectamente clara de cuándo se debe considerar que empieza una vida humana. Llamémoslo vida humana o personalidad. Entrar solamente en la definición de la palabra ya nos llevaría toda una hora y no nos pondríamos de acuerdo. Así que dejemos por ahora un poco eso, pero la línea clara y nítida que nos marcan generalmente los que son contrarios tampoco existe. No existe ninguna línea clara donde podamos poner cuándo se da la circunstancia del inicio de una persona humana. No lo podemos saber nosotros y tampoco ellos. Yo sostengo aquí la que he dicho antes, que viene a indicar Carl Sagan en Miles de Millones, y que yo, desde mi punto de vista, opinión, simplemente personal, contrastable e irrebatible con cualquier otra, siempre que sea con argumentos naturalistas, mi opinión particular es que todo el mundo tiene una idea muy clara de cuándo termina una vida humana, cuándo finaliza una vida humana. Desde un punto de vista médico, científico, no hay discusión. Cuando cesa la actividad cerebral. Ese es el criterio legal, médico, admitido para considerar que una vida humana termina. Si la vida humana es un continuo, no sabemos el punto donde empieza, pero ¿no podríamos seguir el mismo criterio? Si termina cuando cesa la actividad cerebral, ¿qué razones hay para considerar que empieza en el extremo contrario? Repito, esta es meramente una opinión personal que no trata de convencer a nadie. Es la postura que sostiene también Carl Sagan y que desarrolla en ese artículo largo, interesante y ameno, como todo
lo de Carl Sagan. El inicio de la actividad cerebral es un buen... Pero es que también ese punto no existe. No hay un punto donde se inicia, sino que hay un continuo donde podría. Entonces, bueno, pues eso da lugar a interesantes cuestiones. O otro fenómeno también de sumo interés que ocurre con la eutanasia. Para las confesiones religiosas tenemos un problema, porque la vida es un don divino. Si nos lo ha dado, ese don nos lo ha dado una entidad superior, que ellos sostienen tal cosa, ¿quiénes somos nosotros para contradecir esto? Claro, eso tiene un problema, la premisa mayor. Eso de que sea un don divino podríamos empezar a discutirlo, pero es que ni ganas de discutirlo. Es un argumento metafísico y teológico, no tiene lugar. Entonces, las confesiones, por tanto, se oponen frontalmente a la muerte digna y a la elección de no continuar. Por eso, pues miles de personas deben continuar viéndose sometidas, porque las disposiciones legales, en la inmensa mayoría de países, hasta pequeños cambios a poco, están impregnados de esa visión teológica cristiana en el mundo occidental o de cualquier otra confesión en otras partes del mundo, donde nuevamente nos encontramos con que las creencias religiosas pisan el césped de la democracia y cambiarlas cuesta mucho. Y bueno, pues tras estos estudios de una serie de situaciones, pues ¿qué conclusión podemos presentar? Pues mis conclusiones son relativamente breves. Que las creencias de una persona solo obligan a esa persona. No pueden ser extendidas a terceros. Las afirmaciones válidas de carácter universal no pueden descansar en creencias. Si algo es verdad para todos, debe probarse. No porque yo lo creo, algo es válido. Algo que deba ser válido para todos y que yo deba aceptar, debe estar basado en evidencias, fenómenos comprobables. Y sobre todo, las decisiones que afectan a toda la población deben tomarse en base a información veraz, con validez universal. Nunca en base a creencias particulares de nadie, sean mayoría o minoría. Eso no viene al caso. No deben basarse en creencias, sino en información veraz. Lo cual me lleva a mi afirmación, para concluir, que una democracia sin laicismo es menos democracia. Y bueno, con esta conclusión, pues termino mi exposición. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta amena charla extensa y exhaustiva. Por lo tanto, abrimos paso a las preguntas, comentarios. Creo que la primera que ha solicitado. Gracias. Muy interesante su disertación. Yo cuando vine a este país, vine por una beca y me llamó la atención el poder que seguía teniendo la Iglesia, con gente tan pensante, con científicos, decía yo, pero ¿cómo puede ser que estemos así? Porque en nuestros países también, con toda la colonización, pues la Iglesia también todas veníamos también muy reprimidas, ¿no? Y por otro lado, respecto a la eutanasia, me contaban una amiga que tenía cáncer. Ella había pedido varias veces ya morirse, o sea, esa es la palabra, morirse, porque ya no aguantaba, era una agonía. Entonces yo le pregunté a esta amiga, pero si acá en España está ya aprobado lo de la eutanasia, porque está, ¿verdad?
Y porque yo tenía No del todo. yo entendía que estaba eso aprobado, entonces yo decía, y le pregunto, pero ¿y le siguen teniendo ahí? Sí, le siguen teniendo y en el hospital y la familia, y después la familia como que ya aceptaba, pero el hospital no la dejaba ir, y luego le cambiaron a otro lugar hasta que después al final, pero ella ya en su decisión personal ya quería hacerlo porque ya no soportaba el dolor y las circunstancias. Y eso también me llamó mucho la atención. ¿Acaso que la última decisión del ser humano no es decidir sobre su muerte? O sea, no entendí y me pareció tan injusto que se tenga que hacer eso con otro ser humano. Eso nomás, gracias. No sé qué le puede comentar usted. Sí, muy bien. Bueno, primero de todo, ¿acento mexicano? ¿Cómo? ¿Acento mexicano? No, yo soy de Paraguay. Ah, de Paraguay. Porque quería comentar con México. Que, bueno, Paraguay no sé exactamente cómo está la situación. En Uruguay sí que es un estado profundamente laico. México, mucho más que España en ese sentido. Y de México quería comentar el constitucionalismo mexicano de Benito Juárez y de la Revolución de 1910 con la Constitución de 1917, que nos da sopa con andas al Estado español, donde vamos realmente con atraso en ese sentido. Es pues el déficit histórico que tenemos en España. Y sobre la eutanasia, sí, en España está aprobada. Pero, como ya he dicho también antes sobre la Constitución, está aprobada, pero hay muchos peros, que es las interpretaciones, sujeto a interpretación, a revisión, control judicial, y nuevamente recuerdo cómo es la situación del Poder Judicial en España. Entonces, está aprobada, pero con muchos reparos, demasiados, a mi entender. Pero bien, estamos mejor que la última revisión que ha hecho este gobierno, estamos mejor que antes, y la de Zapatero estábamos mejor todavía que antes, hemos ido mejorando, pero todavía nos queda. La legislación de la eutanasia en España deja que desear, está aprobada, pero. Entonces, pues todavía a alguien le puede tocar triste para que merece toda nuestra empatía, pero es la situación legal que tenemos en España. En España, claro, en España es lo que vengo defendiendo, que España es un estado clerical, no es un estado ni laico, no, es un estado clerical, no, un estado confesional. Digamos el clerical, una graduación que podríamos tener, el clerical podría ser Irán, donde gobiernan directamente. España es un estado confesional, donde las religiones tienen una profunda influencia. No es aconfesional, sino confesional. Esa es mi postura y es así. Bueno, y argumento el porqué. Vale. Hola. Me ha gustado muchísimo poder asistir a esta charla, porque justamente esta mañana o ayer leí un hecho que se está produciendo y es lo siguiente. Se han detectado brotes de tosferina por algunas ciudades de España. La tosferina, tengo entendido que es una de las enfermedades que las vacunas infantiles son de las primeras que se ponen. Ahí se nota la mano de una parte de la población que son los antivacunas, que han hecho caso más a las antivacunas que a los colegios de médicos. No he visto ningún comentario, ningún artículo por parte de colegios de médicos, ni tampoco de las universidades, de los departamentos de divulgación, que hagan hincapié en que esos son los resultados de una parte de la prensa, de desinformación, de grupos que vete a saber qué intereses persiguen, que consiguen doblegar a las personas y hacer que crean justamente lo contrario de lo que sería lógico y razonable hacer. ¿Qué se puede hacer? Los colegios de médicos parece que no reaccionan. El Ministerio de Sanidad simplemente da datos, pero no se hace hincapié en que este es el resultado del pensamiento de los antivacunas. ¿Las universidades no pueden hacer algo? Bueno, una cuestión muy interesante de la que también creo que tengo algo de conocimiento. Sobre el fenómeno de antivacunas,
hay una forma de estudiar esto, que es darnos una vuelta por los cementerios. Si en los cementerios miramos lápidas del siglo XIX, principios del siglo XX, siglo XIX, vemos la cantidad de niños que hay en ellas. Cosa que desaparece desde pues, la vacuna de la viruela, el resto de vacunas de todas las enfermedades, pues básicamente influyó muchísimo en esta separación. Por lo tanto, que las vacunas funcionan está escrito en piedra. Podemos verlo ahí. Pero tristemente el fenómeno antivacunas, que se basa en creencias mágicas, creencias porque sí, creencias sin base en el conocimiento, por ideas, ahí está. ¿Se puede hacer algo? Los colegios de médicos pues no han actuado nunca contra sus colegiados. Es una organización corporativista. Entonces defiende a sus miembros, entre los cuales hay antivacunas, homeópatas y de todo. Triste, pero es lo que hay. Los gobiernos básicamente a lo largo de casi todos los periodos han estado en una línea parecida. No es su problema, no les va con ellos. Solo ha habido un breve tiempo en el gobierno de España en el que ha habido una implicación directa y fuerte contra esta lacra. El tiempo en el que Pedro Duque fue ministro. En ese tiempo es el único en toda la historia del Estado español en el que las autoridades han hecho algo, mucho, poco, podríamos valorarlo, pero han hecho algo en contra de esta lacra de las pseudociencias. Se fue Pedro Duque y volvemos a estar huérfanos y abandonados. No va con los políticos. ¿Qué podemos hacer? Pues las asociaciones escépticas, estamos ahí, seguiremos, me imagino, no he revisado, somos pocos para tanto, frente a tanta intrusión, pero seguro que Redune contra las RP, el Círculo Escéptico, contra las pseudociencias y en concreto contra los antivacunas, hemos estado ahí batallando desde el primer día y seguiremos. No he comprobado exactamente en este tema en concreto qué se ha hecho, pero si no se ha hecho algo, seguro que alguien ya lo conoce y ya ha puesto en conocimiento de quien corresponda que se debe actuar. Las universidades ahora últimamente tenemos un poquito más de llegada. Colegios de médicos y autoridades políticas, menos. Las autoridades políticas, cuando estuvo Pedro Duque, sí, pero nunca más, ni antes ni después. Bueno, pues seguiremos haciendo lo que podamos, porque de entre todas las pseudociencias, para mí la peor es esta, la antivacunas. Es peligrosísima, porque los terraplanistas son incluso graciosos. Pues te puedes reír un poco con ellos, pero tampoco muere nadie por creer que la Tierra sea plana. Bueno, sí, uno que se tiró en el cohete, cierto, pero a fin de cuentas él no ha muerto ningún tercero por esa razón. Si se quiere matar, tiene derecho a la muerte digna, a la muerte por lo que quiera. Pero terceros es otra cosa, y los antivacunas, digamos, están a la cabeza de muertes que producen. El sarampión, que también mata, aunque parece una enfermedad leve. La polio, que podría, peligrosísima y que podría volver. La viruela está erradicada, pero la que acabas de comentar, pues que es erradicable y que es fácilmente contenible y que causa muertes. Son, para mí, la peor pseudociencia de todas. En una escala muy complicada, pero vamos, digamos, yo pondría los peores, que no tengo ninguna empatía ni simpatía con ellos, y luego pues los terraplanistas, pues sí, me hacen gracia, ¿qué vamos a decir? Y bueno, entre ellos pues hay muchas más. Haremos lo que podamos dentro de las asociaciones escépticas. Seguiremos batallando. Respecto a los terraplanistas, si sirve para todos. Yo he decidido no discutir ya más. Jamás, ni siquiera contra los antivacunas.
Nunca hay que discutir con ningún defensor de las pseudociencias, es imposible. Hay que convencer a las autoridades, terceros, población en general, de que esos argumentos son erróneos y peligrosos. A nadie, no he visto nunca se pueda convencer a nadie, ni terraplanista, ni homeópata, ni antivacunas, ni creacionista. Jamás, es imposible convencerlos. Discutir es tontería, pero hay que convencer a los demás y sobre todo a las autoridades. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición tan exhaustiva que nos ha hecho de todo este tema en diferentes aspectos. Y me alegra de haber escuchado porque en un principio para mí ha contado usted cosas súper evidentes, que vamos, que digo, bueno, ¿qué mérito tiene que este hombre cuente cosas tan evidentes y tan...? El mérito es que no se suelen escuchar. Y lo ha explicado muy bien y bueno, a mí lo que me asombra de todo esto que precisamente las cosas evidentes, muchas personas que creen en la pseudociencia no creen en lo evidente y creen en lo menos evidente. Por lo pronto, todas las religiones tienen en común una cosa, que la única cosa segura que hay, que es que nos morimos, la niegan. O sea, es evidente que nos morimos, pero ellos niegan que nos morimos y que hay otra vida. Ya por lo pronto esa es lo que tienen en común todo. Por ejemplo, no sé, si me encuentro con alguien que dice no, yo no creo que el hombre llegara a la luna, eso es imposible, eso es un cuento, tal. Pero esos todos creen que los extraterrestres andan por aquí, no fallan. Cada vez que uno me cuenta eso de la luna, le digo, pero tú en los extraterrestres crees, ¿verdad?, que andan por aquí, por la Tierra. Sí, sí, claro, eso sí. O sea, tienen en común no creer en lo evidente. Por eso me ha encantado que usted nos relate aquí cosas tan evidentes, como lo de que el Estado es aconfesional, pero que en la práctica, pues, la Legión va a los desfiles de Málaga, los alcaldes van a la romería de la Santa Faz, el otro da a la Virgen no sé qué, la corona de la Guardia Civil le dan a la Virgen del Pilar, la Arce no sé qué. O sea, es que es muy evidente que no es aconfesional. Y menos laico, vamos. Entonces, hay una cosa que... Pero, sin embargo, en la práctica creo que hay una especie de complot, porque hay un interés en general, hay una hipocresía, porque en realidad la Iglesia dogmáticamente está derrotada. Poca gente sigue, como ha dicho usted, la práctica y menos sus principios. O sea, ¿cuántos católicos llegan virgen al matrimonio? Cosa que la Iglesia ahora prescribe que hay que llegar virgen. Pero ¿cuántos católicos lo hacen? Ni los del Opus, creo, vamos. Y yo hay una cosa que haría, que era lo que tenía Franco. Franco, cuando alguna persona no quería casarse por la Iglesia, era porque era musulmán, claro, no le podía permitir y se podía casar por lo civil. Pero si eras cristiano, tenías que apostatar. Yo le hubiera dejado a la Iglesia ese privilegio, que todo el que se quisiera divorciar tuviera que apostatar. A ver cuántos quedaban en el registro de la Iglesia hoy en día, que tuvieran que darse de baja en la Iglesia para divorciarse. ¿Cuántos católicos quedarían? Bueno, pues hay una cosa que yo le alabo a usted, que tiene mucho ánimo, pero es que aparte de las creencias hay muchos intereses económicos detrás del tema y aunque no crean, son muy hipócritas, hacen como que creen aunque no creen. Yo que ellos no creo que lo crean, porque si creyeran, por ejemplo, que es más difícil que un rico entre en los reinos de los cielos, como dice la religión, que un camello pase por el ojo de una aguja, yo veo a los ricos muy relajados. Yo creo que no creen en eso. Entonces, hay mucha hipocresía y está usted luchando contra los molinos de viento. Le animo que siga haciéndolo, pero la verdad es que hay mucha hipocresía y mucha estupidez también, ¿eh? Hay mucha estupidez. Abunda mucho. Entonces, bueno, muchas gracias por su labor y bueno, espero que tenga éxito. Pues muchas gracias por el comentario. Y simplemente recordar una frase de 100 años de soledad de García Márquez, donde el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Pues en esa estamos. Pues, seguiremos promoviendo, pero es inacabable. Esta lucha no acaba nunca. Bueno, muchas gracias por la charla tan interesante. Y yo quería hacer una alusión a un compañero de la Agrupación Astronómica de Alicante que no ha podido venir porque se encuentra mal,
que nos hubiese contado una de las anécdotas de Giordano Bruno, el cual es especialista, es Miguel Pérez Oca. Él nos contaba que a Roberto Bellarmino lo hicieron santo en el siglo XX. ¿Y por qué lo hicieron santo en el siglo XX? Porque alguien erigió la estatua de Giordano Bruno en el Campo di Fiori y el Papa se quejó. Y se quejó al duce. Y el duce preguntó, pero bueno, ¿quién era este hombre, el Giordano este? Ah, pues era un sabio que también era... Dice, pues no, esa estatua se queda donde está. Fíjate, el duce. Pues dejó la estatua donde estaba y, en venganza, el Papa canonizó a Giordano, a Roberto Bellarmino. A Bellarmino. Eso era lo único que quería decir. Pues me hubiese encantado seguir la conferencia que tenía previsto de Giordano Bruno, porque también lo admiro profundamente a Giordano. Ahí, me encantó visitarlo y saludarlo, la estatua. Se comenta también, yo creo que evidentemente no es cierto, pero también que dijo, antes de que lo quemaran, que en el lugar donde me quemáis algún día se erigirá una estatua. No, no lo creo. No creo que fuera así, pero está bien creer que pudo serlo. Entonces, exactamente. Entonces, el Campo de Fiori, donde está la estatua, tiene también una particularidad en Roma. Siempre merece una visita a Roma, y siempre que se visite Roma merece la pena visitar el Campo de Fiori, porque además es la única plaza importante entre todas las plazas de Roma, interesantes, importantes, es la única que no tiene ninguna iglesia. Es también un fenómeno interesante, está allí Giordano Bruno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Quiero comentarle algo que en Paraguay pasó con el tema de la vacuna del virus, del COVID. Resulta que justamente la gente que estaba en las iglesias, y especialmente iglesias evangélicas, pero por Facebook, por todo, era que la vacuna tenía muchas implicaciones y que tarde o temprano iba a terminar matándote. Que es eso que usted habló, así mismo. Pasó el tiempo y otra vez volvían a morir, y hay un hecho que yo tengo un hermano de padre que es aviador. Resulta que varios aviadores murieron en pleno vuelo y no se sabía la razón. Entonces dice que Estados Unidos, uno de los pilotos dejó el cuerpo para el estudio del por qué estaban muriendo varios pilotos. Esto es un hecho, es real, no es una cosa que se dijo, lo sé porque mi hermano lo contó. Y que hasta ahora ese cuerpo no ha sido entregado a los familiares. Y a veces uno quiere creer que es cierto que la vacuna tiene unas implicaciones porque como fue todo tan rápido y como no se entendió bien lo que pasó y como realmente fue muriendo gente después, por o no, entonces al final uno dice, pero qué de cierto hay en esto, ¿no? Quería nomás comentarle ese hecho. Pero una vacuna es un acto médico. Y una vacuna es un acto médico. No existe ningún acto médico libre de consecuencias. La cuestión es valorarlas y pues valorar los riesgos y los beneficios. Y eso se hace. Eso es evidentemente un riesgo. Hay siempre, para todo. La vida todo tiene un riesgo y es cuestión de valorar cuáles son mediante los mecanismos científicos legales establecidos. No los conozco, no lo sé quién es, pero confío en ese, es uno de los
motivos, pues que nos recuerda Richard Dawkins, que es válido para creer. Creo que esas disposiciones se están aplicando correctamente por quien debe y por lo tanto está valorado y que está pues previsto los pros, contras, riesgos, beneficios y tenidos en cuenta. Afirmaciones de que tal cual, pues se pueden creer o no. Yo las pongo, son creencias. Las creencias no valen. Hay que poner cuáles son los hechos. Y sobre todo a quién debe. Quiénes son los responsables de valorar eso. Y pues nada más, tenemos una metodología, un método científico aplicado ahí y entiendo que se aplica correctamente. No conozco que haya existido, probablemente puede haber habido algún riesgo, algún fenómeno de alergia de cualquier cosa que haya, pues seguramente, pero reportado no conozco ninguna muerte ni nada que sea más allá de ligeros malestares, como todas las vacunas. Por tanto, ¿podría existir el riesgo? Pues podría. Tantas cosas. Aquí un fenómeno en el que se basan casi todos los pensamientos mágicos, pseudociencias, confesiones, etcétera, que siempre parten de lo mismo. La ciencia no tiene la verdad absoluta. Es verdad. Nadie niega eso. Pero la cuestión es la conclusión que sacan. Como la ciencia no tiene la verdad absoluta, lo que yo digo es verdad. No veo la relación. Entonces, pues lo primero, por supuesto que lo admito, pero no hay una implicación. El hecho de que la ciencia no tenga la verdad absoluta no quiere decir que lo que tú digas es verdad. Ni tiene por qué haber extraterrestres, ni tiene por qué haber muerto gente por las vacunas, no sé cuántos, ni tiene... Si lo dices, pruébalo. Si no se prueban, pues consideramos que esa afirmación pues no es válida. Sencillamente, lo que se cree, lo que se afirma sin evidencias, se niega sin evidencias. No es cierto, y ya está. Y nada más, no hay más en este caso como en muchos otros. En todo caso, aunque se cumplieran los presagios de algunas farmacéuticas mismas que decían que 1 de cada 1.000.000 de personas podría tener riesgos vasculares, cardiovasculares graves, porque era una vacuna desarrollada en meses o en un año, por lo tanto no estaba con todas las comprobaciones posibles, pues entre el riesgo de fallecer por COVID, que era aproximadamente 1 sobre 300, porque han muerto 1 de cada 300 personas en Occidente, sobre esto, y 1 a 1.000.000, no habiendo alternativa, yo la elección la tengo muy fácil. Con lo cual, el riesgo cero no existe, en nada. Bueno, venga, si es rápido, sí. Quiero hacer sobre los exorcismos en la iglesia. Entonces, si creemos que son creencias, que eso no existe, entonces estas personas a las que supuestamente iba un sacerdote y con, qué sé yo, con la agua bendita se tranquilizaba, ¿eran problemas mentales o era epilepsia o qué era? Porque supuestamente eso sí que existió y sigue existiendo. Gracias. Pues muchos exorcismos tienen un nombre fácil, maltrato. Maltrato, y si es menor, es maltrato infantil. Esa situación es, sobre todo en niños, porque puede ser bien trastorno clínico, diagnosticable, o bien mera sugestión, que incluso puede terminar por creérselo y ocasionar cuadros de enfermedad mental que no existían previamente simplemente por la intoxicación e influencia de esas cuestiones de algo que podría ser perfectamente normal, con base fisiológica, pues a lo mejor fenómenos clínicos como epilepsia o cosas así, o nada, simplemente imaginación, que también puede ser, y ocasionar unos perjuicios evidentes sin ningún beneficio demostrable. Ahí el riesgo-beneficio está claramente orientado al lado contrario. Ningún beneficio, enormes riesgos y daños, en algunos casos perfectamente comprobables, muy graves.
Entonces, pues el exorcismo en general, yo simplemente diría que maltrato, incluso maltrato infantil. Y ya está. Bueno, terminando ya, te agradezco que hayas recordado que en la Universidad de Alicante, concretamente en la sede, concretamente en esta sala, estaba prevista hace, pues eso era hace unos 12, 15 años, pues esta reunión de la Unión de la Sociedad Española de Astrología, ¿vale? Pues entonces tenemos una anécdota sobre eso. En cuanto nos enteramos, alguno que está aquí sentado en la sala, yo y otros par de colegas más, nos presentamos en la oficina de la vicerrectora de Extensión Universitaria de entonces y nos costó muchísimo que entendiera que no era una teoría cosmológica más. Pero finalmente conseguimos que no se realizara la reunión de la Sociedad Española de Astrología. No se hizo. Claro. Si no me extrañaba que... Bueno, con esta anécdota creo que podemos concluir el ciclo. Agradecemos a todos los asistentes, evidentemente también a los que nos están viendo en video streaming. Y bueno, como diría el obispo de Orihuela, Alicante, ite missa est.